¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Con mucha alegría iniciamos una escuela sabática más. Su presencia y participación hacen toda la diferencia para hacer viva la mayor escuela del mundo. Un momento cuando disfrutamos juntos el estudio de la Biblia y la oración, el compañerismo y maneras de cumplir la misión de salvar personas para el reino de Dios. Sean ustedes bienvenidos a la escuela sabática para adultos. Ya estamos en la lección número 3 para el 19 de octubre del año 2024. Estamos en el cuarto trimestre ya de este año. El título de esta lección es La historia de fondo, el prólogo. Y en esta semana estudiamos las verdades enseñadas por Juan en el prólogo de su evangelio. En sus primeras palabras, Juan presenta los temas que pretende cubrir, los que se presentan como parte de un gran barrido cósmico que describen verdades primordiales sobre Jesucristo, verdades que se remontan incluso a antes de la creación. Así también se analizaron otras secciones del evangelio que profundizaron los temas del prólogo, los cuales se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. El prólogo del Evangelio de Juan, que se encuentra ahí en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 18, comienza y termina con una descripción de la naturaleza divina del Verbo como Dios creador en relación con Dios. El resto del prólogo describe al Verbo como un ser humano en este mundo, identificando específicamente al Verbo como Jesucristo, ahí en el versículo 17. Como tal, es un comienzo apropiado para un libro con el objetivo declarado de llevar al lector a creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en Él uno puede tener vida eterna. Juan capítulo 20, versículo 31. Y antes, estimados hermanos y amigos, de entrar al punto central de la lección que se encuentra ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y el versículo 1, quiero invitarles como siempre a que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, oh Padre, porque solamente tú mereces la suprema alabanza y gloria y honra por toda la eternidad. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Padre eterno, por cada una de las bendiciones que has derramado, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras personas. Bendícenos, oh Padre, con tu Espíritu en esta hora, para que podamos tener discernimiento, para que nos habilites con poder en esta hora y podamos entender y comprender, ¿sí?, esta lección tan importante. Sin duda, oh Padre, en esta lección estamos pisando terreno santo, Señor. Por lo tanto, te pedimos humildemente que nos limpies, que nuestra boca, nuestra lengua sea purificada, Señor, y que nos pueda sanar de todas nuestras dolencias, de todos nuestros pecados, Señor. Gracias por escucharnos, oh Padre, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Quiero invitarles para que tomen la palabra de Dios, el libro de libros, y vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El comentario bíblico adventista, al referirse al verbo que era, en griego, en, una forma del verbo eimi, ser, que expresa continuidad de existencia o siendo. El verbo era por toda la eternidad. Nunca llegó a ser tal, pero en el tiempo el verbo fue hecho literalmente y llegó a ser, en griego, géneto, una forma de ginomai, llegar a ser, que expresa una acción iniciada y completada en un momento dado, carne, según Juan 1:14. De modo que Cristo siempre ha sido Dios, Juan 1:1,
Hebreos 1:8. Pero por contraste, llegó a ser hombre, Juan 1:14 y Filipenses 2:7. Tanto con el significado de las palabras como con la forma de ellas, Juan hace resaltar la continua, atemporal e ilimitada existencia de Cristo antes de su encarnación. En la eternidad pasada no había un punto de referencia antes del cual se pudiera haber dicho que no existía el Verbo. El Hijo existía con el Padre desde toda la eternidad. Hechos de los Apóstoles, página 32. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con Dios, con el Dios eterno. Evangelismo, página 446. De igual manera, podemos comparar con Apocalipsis 22:13, donde Jesús se proclama a sí mismo como el principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Juan no hace referencia a las circunstancias del nacimiento de Jesús. Se conforma con decirnos que Jesús se encarnó, pero antes nos habla de la persistencia de Jesús, al que presenta como el Logos, o lo que es el Verbo, el Creador. En el prólogo del Evangelio de Juan vemos a Jesús plenamente divino y plenamente humano. Dios revelado a la humanidad. Luz pura resplandeciendo en las tinieblas de este mundo. Una luz que fue aceptada por unos y rechazada por otros. Hoy esta luz sigue brillando en el mundo. La pregunta es, ¿la recibirás? ¿Compartirás con Jesús su gloria? Y en esta lección vamos, como siempre, a ver por lo menos 4 aspectos de esta lección. 4 aspectos muy importantes de este prólogo, de esta historia de fondo. Número 1, su divinidad, también su humanidad. Número 3, su aceptación o rechazo y su gloria. Vamos pues rápidamente al primer punto y vamos al punto central de la lección, que es la divinidad de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan comienza declarando 4 verdades fundamentales acerca del Verbo, acerca de Jesús, ahí en los versículos del 1 al 3 del capítulo 1. Número 1, su persistencia, ¿verdad? Por eso dice en el principio, en el principio. Nosotros no conocemos el principio, no sabemos a partir de cuánto es el principio, por lo tanto podemos deducir su persistencia de Jesús, del Hijo de Dios. Su intimidad con el Padre, por eso dice era con Dios, había intimidad entre ellos. Su divinidad, dice era Dios. ¿Por qué dice era Dios? Porque al encarnarse por medio del Espíritu Santo, dejó su divinidad para ser hombre completamente. Su creador, su poder creador, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que está hecho hubiera sido hecho, ¿verdad? Es evidente la aparente contradicción entre 2 de estas afirmaciones, como ya explicamos. ¿Estaba con Dios o era Dios? Analicemos gramaticalmente el texto griego, ¿no? El verbo estaba con Dios. El artículo él define una entidad concreta, una persona denominada Dios. Jesús estaba con Dios el Padre, era el verbo. Al carecer del artículo definido, se refiere a un concepto, declara la naturaleza divina de Jesús. Él es Dios. Igualmente se dice que se hizo carne, Juan 1:14, sin artículo definido, declarando su naturaleza humana. Él es hombre. Ahora, vamos al punto número 2, la humanidad de Jesús. Para ello quiero invitarles a que tomen sus Biblias, el libro de libros, la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho carne, Juan 1:14, desconcertado e incapaz de proseguir, el entendimiento limitado se detiene ante el umbral del amor infinito, la sabiduría infinita y el poder infinito. Pablo habla de la encarnación como de un gran misterio, ahí en 1 Timoteo 3:16. Ir más allá de los límites de lo que la inspiración ha hecho conocer es sondear en misterios que la mente humana no tiene la capacidad de comprender. Juan 6:51 y Juan 16:28. Juan ya ha afirmado la verdad, Juan ya ha afirmado la verdadera deidad de Cristo, allí en Juan 1:1. Y ahora afirma su verdadera humanidad. Cristo es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. También es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no conoció pecado, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Repetidas veces y enfáticamente las escrituras proclaman esta verdad fundamental. Lucas 1:35, Romanos 1:3, Romanos 8:3, Gálatas 4:4, Filipenses 2 del 6 al 8, Colosenses 2 al 9, entre otros citas. Aunque originalmente Cristo era en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de sí mismo, según la Biblia de Jerusalén, y hecho semejante a los hombres estuvo en la condición de hombre. Bien, otra palabra griega que debemos tener en cuenta, en la que Juan usa para referirse a Jesús en su prólogo, es aoiok. Su traducción es palabra. Jesús es la palabra. ¿Qué palabra? La palabra frase o la propia frase introductoria nos trae a la mente las primeras palabras de Génesis. En el principio creó Dios, Génesis 1:1. ¿Y cómo creó Dios? Con la palabra, Génesis 1:3 y 3 al 6. Vamos rápidamente a esta cita. Génesis 1:1 primero. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora leamos el 3 y el 6. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo, ¿qué cosa? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe de las aguas. Podemos notar en esas dos citas que por la palabra de Dios las cosas fueron hechas. Así es el poder que hay en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento afirma repetidas veces que Jesús es el creador de todo lo que existe. Él es la palabra que dio forma y existencia a todo el universo. Juan 1:3 y Colosenses 1:16. Vamos rápidamente a Colosenses 1:16. Tomen sus Biblias. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En el Antiguo Testamento, el Creador manifestó su deseo de habitar entre nosotros. Éxodo 25:8. Ahora el Creador lo hace en forma física. Él habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, ahí en el Evangelio de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? En otras palabras, acampó, literalmente, puso su tienda entre nosotros. Dios Todopoderoso abandonó el cielo y se hizo criatura impotente. ¿Por qué? Porque amaba tanto a esas impotentes criaturas, nosotros, que deseaba librarnos del pecado y darnos un futuro a su lado. Vamos al tercer punto de esta lección, que es la aceptación o rechazo de Jesús. Para ello, nuevamente quiero invitarles a que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, y vayamos al capítulo 1 nuevamente, versículos del 11 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando se dice que a lo suyo vino, esa expresión idiomática que puede significar su propia casa, probablemente esta no es una alusión directa al rechazo de Jesús en Nazaret, su hogar literal, sino a la casa de Israel en su conjunto, que era la nación escogida, ¿verdad? Los suyos, en plural, es la traducción exacta de plural griego, joí y dioí, en el sentido de su propio pueblo. Aunque sus propios hermanos de Jesús, Juan 7:35, y los habitantes de su misma aldea, Lucas 4:28 al 29, no aceptaron su mesianismo. Aquí probablemente Juan se refiere a los miembros de la casa de Israel individualmente, y en particular a sus dirigentes. Ellos eran las ovejas perdidas de Israel, Mateo 15:24. Ahora, al principio, el mundo estaba rodeado de tinieblas físicas, Génesis 1:2. Entonces Dios, por su palabra, es decir, mediante Cristo, iluminó físicamente al mundo, haciendo separación entre la luz y las tinieblas. Génesis 1, del 3 al 4. Ya lo leímos. Ahora, Dios mismo en persona de Jesús, que es la palabra, venía, o el Logos también, venía a un mundo rodeado de tinieblas espirituales para iluminarlo con luz. Juan 1:4 al 5, vamos a leerlo rápidamente. En él estaba la vida, dice el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero el mundo que él creó no lo reconoció, ni quiso ser iluminado por él. Versículo 9 al 11, leámoslo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, no todos rechazaron la luz. Algunos le recibieron y lo aceptaron como su Salvador. La buena noticia es que a todos los que le recibieron y a todos los que creemos en él, nos hace un hermoso regalo: convertirnos en hijos e hijas de Dios. Hijas de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, por la gracia y misericordia de Dios, aceptamos, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador. Nuevamente quiero invitarles para que tomemos las Biblias, vayamos al capítulo 3, versículo 20 al 21. Aceptación o rechazo de Jesús, parte 2. Juan 3, 20 21. Juan 3, 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el Evangelio de Juan queda patente la división de la humanidad en dos grandes grupos: los que aceptan y los que rechazan a Jesús. Los que aceptan, ¿quiénes son? Son aquellos que no son condenados. ¿Y por qué no son condenados? Dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? ¿Por qué no son condenados? Porque vienen a la luz, es decir, vienen a Cristo, andan con Cristo. Juan 3:21. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién es? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios, ya lo leímos, ¿verdad? Reciben vista. Juan 9:39. Jesús dijo:
Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los que aceptan, ¿quiénes son los que aceptan? Los que se convierten en hijos de luz y no están en tinieblas. Juan 12:36. Juan 12:36. Entre tanto que tener la luz, dice Jesús, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Los que rechazan, ¿quiénes son los que rechazan? Los que son condenados, los que andan en la carne, según el apóstol Pablo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, ¿verdad? Los que no quieren venir a la luz y prefieren las tinieblas, los que quieren que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Los que quieren andar por sus caminos, Juan 3:20. Los que aún teniendo vista son ciegos porque no quieren ver la luz, no quieren ver el camino verdadero. Y como consecuencia de todo esto, de su rechazo, serán juzgados por ello. Juan 12:48. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vamos al último punto de esta lección. Y para ello quiero invitarles a que vayamos al versículo 14 de Juan 1, de capítulo 1. Juan 1, versículo 14. Y acá el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la gloria de Jesús? En primer lugar, la gloria, el honor, de que disfrutaba junto al Padre antes de encarnarse y que recuperó tras su ascensión. Juan 17:5. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Número 2. La gloria de convertirse en ser humano, gloria que no fue apreciada en ese momento por los hombres, pero que fue vista con admiración por el cielo. Por eso dice el apóstol Pablo. Y vimos allí en Juan, y acá el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Número 3, la gloria de la cruz. En la cruz Jesús alcanzó su máxima gloria, pues demostró con creces el amor de Dios por todas sus criaturas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Juan 3:16, y vamos a Juan 12:23 y 24. Juan 12:23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una sencilla ilustración de la naturaleza cuando se refiere Jesús a que si la semilla muere, una semilla de trigo colocada en la tierra muere como un grano de trigo, pero la vida no es destruida. Hay en la semilla un germen de vida que no se destruye con su disolución. En el crecimiento de la nueva planta, la semilla se convierte en muchas semillas. Sin embargo, una multiplicación tal no ocurre si la semilla no es arrojada en la tierra. Tal fue el caso de Jesús. Si hubiera elegido no morir por la raza culpable, hubiera quedado solo. La raza humana habría perecido y no habría habido una cosecha de almas para el reino. Mediante su muerte, Jesús proporcionó vida a todos los que perseveran en tener fe en Él. Comparar esto con el razonamiento de Pablo en 1 Corintios 15:36. En la cruz, Jesús fue glorificado por el Padre y el Padre fue glorificado por Jesús. Juan 17:1. Toda la divinidad participó del supremo sacrificio hecho en favor del hombre.
Juan 3:16, como ya dijimos. Vamos terminando esta lección, como siempre, con la pluma inspirada, con esta joya que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290 y 291 de Elena G. de White. Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su persistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios en unión y unidad con su Padre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excesa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes que se estableciera el fundamento del mundo. Y hasta aquí llegamos con este repaso de la lección número 3 de Escuela Sabática para Adultos. Reciban de mi parte, como siempre, bendiciones y un abrazo fraternal. Hasta pronto.